Entonces, estábamos trabajando con curvas de calentamiento y enfriamiento, que fue la clase anterior. Dijimos que esas curvas de calentamiento y enfriamiento me representaban gráficamente cómo un material se llevaba desde un estado hacia el otro de la materia, hacia otro estado de la materia, suministrando calor o retirando calor. Vimos también que las curvas de calentamiento tenían los puntos de ebullición y de fusión y que coincidían tanto para el enfriamiento como para el calentamiento. Las comparábamos y encontrábamos que la temperatura de ebullición equivalía a la temperatura de condensación. La temperatura de fusión era la misma que la temperatura de cristalización. Hicimos nuestro ejercicio donde tomábamos un texto que nos daban unos datos, extractamos los datos usando la comprensión lectora, los colocamos en una tabla y esa tabla luego la graficamos. Hasta ahí quedamos la clase anterior. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con el concepto de calor. En física, el calor se representa con una letra Q mayúscula. No la confunda con la Q de carga cuando trabajamos electricidad. Esta Q es calor. Nos dice que el calor es la transferencia de una energía desde un cuerpo a otro. ¿Debido a qué? A la diferencia de temperatura. Esta unidad de calor, el calor lo podemos medir con unas unidades. Una de ellas es la caloría, que se abrevia como cal, que se define como la cantidad que debo suministrarle a 1 gramo de agua para elevar su temperatura desde 14.5 hasta 15.5 grados Celsius. Esa es la definición formal, pero simplemente una caloría es cuánto calor tengo que agregarle a 1 gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. También ustedes habrán visto, y esto es más común en los alimentos, las kilocalorías, que aparece esta sigla, que la caloría es igual a 1000 calorías, como su nombre lo indica, kilocalorías. Esa es la unidad de calor o de energía calórica. La otra unidad que existe para medir el calor es la BTU. Tal vez lo habrán visto en las fichas técnicas de los aires acondicionados. Aparece BTU, 5000, 4000 BTUs. Son unidades térmicas británicas, son las unidades de energía térmica que se usan para los países angloparlantes. Bueno, esas son unidades estrictamente de calor, pero resulta que como el calor es energía, se puede equiparar con energías mecánicas. Ustedes saben que la unidad de energía mecánica es el joule o el julio. Cuando relacionamos la energía calórica con la energía mecánica, obtenemos una cosa llamada equivalente mecánico de calor. Ese equivalente es este valor. Dice que una caloría es igual a 4,186 julios. Este valor es muy importante porque ese valor es el que nos va a permitir convertir unidades tanto de calor en calorías como de calor en julios, como trabajo. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el calor específico. Y ese calor específico es parecido al del agua, con la diferencia de que ahora ya no voy a aumentar la temperatura de agua, sino de un material en específico. Entonces, ¿cuánto calor debo darle a 1 gramo de sustancia para que su temperatura aumente 1 grado Celsius? Ese es el concepto de calor específico. Y el calor específico, como su nombre le indica, es específico para cada sustancia. Es decir, cada sustancia tiene un calor específico asignado para él, dependiendo de cuánta energía necesite un material. Por ejemplo, los metales, que son buenos conductores de la electricidad, ustedes ya lo saben, también son buenos conductores del calor. Por lo tanto, la energía que tengo que suministrarle a ellos es menor que la que tengo que suministrarle a un plástico, porque el plástico, usted sabe, no es muy buen conductor. Las unidades del calor específico se expresan en unidades de energía sobre unidades de masa por variación en la temperatura. Por lo tanto,
podemos tener que el calor específico se exprese en unidades como julio sobre kilogramo por Kelvin o julio sobre kilogramo por grado Celsius. También caloría sobre gramo por grado Celsius. Esas son las posibles unidades que puede tener el calor específico. Aparece entonces otro concepto, calor latente de vaporización. Si el calor específico era cuánta energía le tengo que agregar a una sustancia para aumentar su temperatura en 1 grado Celsius, el calor latente de vaporización o evaporación o ebullición, la misma cosa, es cuánto calor tengo que suministrarle a un material para lograr su fusión, su evaporación. Es decir, que pasa de líquido a gas. O cuánto calor tengo que retirarle a un material para que se convierta de gas a líquido. Entonces, las unidades de energía de vaporización, del calor de vaporización están cuánta energía sobre cuánta masa. Y lo expreso entonces como julio sobre kilogramo, o julio sobre gramo, o caloría sobre gramo. Entonces, niños, recuerdo mi ecuación. ¿Cuál era la ecuación, muchachos? La ecuación para Masa, masa por calor específico por variación de temperatura, ¿no? entonces, Q igual a masa ¿por qué? Calor específico. Calor específico por Variación de la temperatura. la variación de la temperatura la represento con Delta. con Delta T. Perfecto. Listo, ahí tengo mi ecuación. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Copiarme, pasar los datos de esa ecuación original aquí. Bueno, entonces, ¿cuánto es la masa? 220 gramos. 220 gramos. Listo. Por el calor específico, ¿cuánto es? Ahí está, 0,385. 0,3. 385. 385, ¿qué? Julio sobre gramos centígrados. Julio sobre... Esa unidad, esa G, ¿qué significa? ¿Grados centígrados? Grados, gramos, Centígrados. gramos por grado Celsius, ¿cierto? Energía sobre unidad de masa por unidad de temperatura. ¿No? No se les olviden esas unidades. Bueno, ahora, por delta T. Delta T, ¿cómo calculo a delta T, muchachos? 300 menos 40. Exacto, tengo que Da colocar 260. el punto de... Camila, vamos al ritmo de todos. 300 grados Celsius, el punto final, menos el punto inicial, que fueron 40 grados Celsius. ¿Listo? Profe, o sea que 300 es el calor, ¿sí? No, 300 O la es temperatura. temperatura. Estamos calculando hasta ahora calor. Listo. Ya tenemos planteada nuestra ecuación. Camila, ahora sí, ¿cuánto era que nos daba este valor? 260. 260 grados Celsius. Listo. Ya tengo entonces la fórmula. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? Calcular. Exacto, calcular. Entonces vamos a calcular 220 grados por 0.385 por 260. 22.022. 22.022. 22.022, ¿qué?
Jules, Julio. Joules. Joules, sí, señores, joules. Les voy a simplificar. Este grado Celsius lo simplifico con este otro grado Celsius. Se van. Y estos gramos, se van con estos otros gramos. ¿Y qué me quedó? Los julios. Entonces aquí van. Entonces, ¿qué calculé? Que para que esos 220 gramos de bronce se puedan calentar de 40 grados hasta 300 grados, ¿cuánta energía tengo que suministrar? 22.022 julios. ¿Listo, niños? Eso es todo. No hay que pasarlo a calorías. ¿Y se lo pide Nicolás? Sí, ¿lo hacemos? Hagámosla que nos quedan unos minuticos. Sí. Sí, hagámoslo. ¿Era esta? No, no, esta no es. Pero el pasarlo es simplemente ahí con el factor de conversión o con regla de 3, ¿no? Sí, señora. Sí, hagámoslo de todas maneras. Bueno, vamos a convertirla. Vamos a convertir entonces esos 22.000 julios. Vamos a convertirlos a... Entonces, 22.022 julios. Abro factor de conversión. En ese factor de conversión, ¿qué hay? Arriba, ¿qué pongo? Una caloría. Una caloría, que es lo que quiero hallar. ¿Y abajo qué coloco? Lo que equivale a una caloría. 4,186 julios. 4,186. Una caloría. Y abajo, 4. Profe, usted no está proyectando, ¿cierto? Ay, no. Se me desconcentró. Sí, ya. A ver, ¿dónde era? Aquí. Otra vez. Bueno, ahora sí. Sí, profe, otra vez. Profe, una pregunta. Ahí donde dice 300 grados menos 40 grados, ¿eso sí siempre se van a restar entre las dos temperaturas? Siempre. La temperatura final menos la temperatura inicial. Supongamos, por alguna razón, que empezara en 300 y terminara en 40, la temperatura obviamente me va a dar negativa. Por lo tanto, el calor también me tiene que dar negativo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí. 22.022 julios. Abro el factor de conversión. Factor de conversión. Entonces, ese factor de conversión tiene que tener arriba, ¿a quién lleva? Una caloría. Una caloría. Y abajo, 4,186 joules. 86. Listo. ¿Y eso cuánto me da?